Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. ¿No Buenos días, escuchan? profesor. Ok. Que no los escuchaba. Vamos a esperar un poquito, ¿no? Que se forme, que se apunten más. Ahí vamos, poco a poco. Apenas van 6. Profesor, me comentó una compañera que no tenía señal. Entonces me dijo que si le iba a compartir la grabación de la clase. Sí, nada más que, pues que me mande ella el correo, ¿no? Para mandárselo. Ajá, pues sí, pues me dijo que si se lo podía pedir para volverla a subir al YouTube. Bueno, la grabación de hoy. Ok, tú eres Néstor. Néstor. Ujú. Te lo mando a ti, tú se lo mandas a ella. Sí, por favor. Ok. Siete gentes, 8 gentes. Ya que lleguemos a 10. 11, 9 gentes. Bueno, vamos a empezar la clase. Bueno, voy a compartir pantalla. Y nos vamos directo a la clase de hoy, que va a ser la continuación de destilación. Destilación diferencial o sencilla, que le llaman así.
Entonces, el platicado, tomando en cuenta la referencia que está aquí, que como les comentaba en la clase pasada, esto es muy similar a lo que ustedes hacen cuando han hecho alguna práctica o algún trabajo de destilación en el laboratorio, en el que ponen un medio de calentamiento. Aquí está indicado vapor. El vapor entra, al intercambiar calor hay algo de vapor que puede condensar, entonces te cae por aquí. O en el caso muy frecuente del laboratorio, lo que usan es una mantilla de calentamiento eléctrica y ponen ahí normalmente un matraz balón con varias bocas, ¿verdad? Una de ellas la usan para medir la temperatura de la mezcla que se está evaporando. En el otro caso, con un tapón, dirigen el vapor que sale, que se desprende, pasan a través de un refrigerante y aquí obtienen el condensado. Es una fracción de una concentración del componente más volátil, aunque el componente menos volátil también es arrastrado durante la operación. De tal suerte que aquí no nada más tienen el componente más volátil, sino que tienen una mezcla. En este caso específico, esta mezcla se va a ir, o sea, si tomamos como referencia las primeras gotas de vapor que condensan, estas primeras gotas de vapor son ricas en el componente más volátil. Conforme avanza la operación de destilación, estas gotas se empiezan a empobrecer. ¿Por qué? Porque pues, se empieza a agotar el componente más volátil en el líquido fuente, en el líquido a partir del cual se está formando ese vapor. De tal suerte que lo que tienen aquí ustedes al final de la operación es una composición promedio del componente más volátil junto con el componente menos volátil, que definitivamente va a ser arrastrado en menor proporción. Y lo que sucede acá es que hay un cambio de concentración del componente más volátil. Conforme va avanzando la operación, se va empobreciendo esta parte. En general, el líquido original se va empobreciendo de ese componente más volátil, que es el que se fue para acá. En el caso específico de la teoría plantea que existe, que se considera una evaporación diferencial, de tal suerte que van cayendo cantidades muy pequeñas en el transcurso del tiempo hasta que se van acumulando pues conforme pasa la operación, ¿sí? Entonces una carga de líquido se coloca en la caldera o destilador con chaqueta de calentamiento, la carga hierve lentamente y los vapores se descargan en un condensador conforme se van formando. Entonces ustedes pueden notar, por ejemplo, siguiendo el proceso de temperatura, que al principio van a tener una temperatura general, pero conforme se va empobreciendo esta mezcla del componente más volátil, esta temperatura en forma natural va a tender a la temperatura de ebullición del componente menos volátil. Yo creo que es lógico, ¿no? O sea, esta temperatura que estamos midiendo aquí en el sistema. Y bien, entonces de ahí sacamos que la primera, lo que les acabo de comentar, la primera porción del destilado va a ser más rica en la sustancia más volátil y conforme avanza la destilación, el producto evaporado será más pobre en el componente debido a que se empieza a disminuir la concentración del componente más volátil. Insisto, aquí no estén pensando que nada más el más volátil se separa, sino que es una combinación de los dos componentes o los varios componentes, dependiendo si es una destilación multicomponentes, ¿verdad? Pero que va a prevalecer el componente más volátil. Y dado que podemos plantear que tenemos una destilación lenta en el proceso, podemos decir que todo el tiempo todo el sistema está en equilibrio. Entonces, el vapor que se desprende del líquido siempre estará en equilibrio con tal líquido. Una precaución en la destilación es que esta circunstancia se dé tal que no haya condensación en esta parte.
que genere que el líquido se evapora y luego se esté regresando. Lo ideal aquí es que se esté evaporando y vaya saliendo, y acá es donde se condensa. ¿Sí? Bueno, para el caso de sistemas binarios, vamos a plantear la siguiente suposición. Suponer que a un tiempo cualquiera T, durante la destilación, L moles de líquido, que son cargadas al sistema, que tienen una composición X, ¿sí? Una composición de la fracción mol del componente A, que ya sabemos, por lo que hemos platicado, que es el componente más volátil, y se está evaporando una cantidad diferencial de destilado, ¿sí? Moles de destilado y una composición, esa composición es una composición Y, que está en equilibrio, pues, en el sistema como se está, dada la suposición de que tenemos una destilación lenta, pues, y que permite que se esté alcanzando el equilibrio en cualquier instante. Entonces, a partir de eso, el balance de materia que estaríamos planteando sería la siguiente. Como es una carga, no estamos entrando ni... O sea, estas flechas de entrada y salida son del evaporador, de vapor, o de la fuente de calentamiento. Eso no se toma en cuenta en el balance. Pero lo que entra y sale es cero. De acuerdo, aquí no tenemos más que una carga. Luego, a la salida, estamos teniendo una cantidad diferencial del destilado, con su composición Y por el diferencial, por la cantidad diferencial de vapor que se formó y que se está destilando. Y se va a ir acumulando una cantidad, vamos a llamar negativa de L. Pues esta diferencial de L es la cantidad de líquido que está desapareciendo de la mezcla original que está en ebullición, que es equivalente a la cantidad diferencial que se está condensando. Este líquido que está contenido en el recipiente, en el calderín, tiene esta composición, una diferencial de LX. Esa diferencial de LX, pues si separamos la derivada de un producto, nos queda L de X más X de L. Entonces, haciendo el balance de entrada menos salida igual a acumulación, tenemos 0 menos de L igual a DL. ¿Sí? Pues es directamente sustituir las cantidades. Y lo mismo para la composición del componente más volátil, sería esto que estamos aquí planteando. Y esto permite establecer, a partir de este balance, con este análisis, factorizando la Y' con menos X de L igual a L de X. Y de ahí sacamos pues la integral que se conoce como la ecuación de Rayleigh, esta ecuación que está aquí. ¿Sí? La integral o sea, la cantidad que está quedando en los fondos con relación a la cantidad original, inicial. O sea, de tal suerte que al integrar esto tenemos la cantidad inicial menos la que está quedando en los fondos, o que quedó en los fondos, va a ser igual a la cantidad ln f en W. F es la cantidad de moles totales cargadas entre las cantidades de moles que van quedando conforme avanzó la destilación, y esto va a ser de acuerdo la variación de la concentración del componente A va a ser esta, ¿sí? La integral de XF a XW de DX entre Y con asterisco menos X. Bueno, esta expresión así tal cual no se puede integrar. La solución que demanda esta ecuación de Rayleigh es una solución de evaluar el área bajo la curva por tanteo para dar ¿cómo se llama? La solución del problema. Es decir, normalmente lo que podemos tener es la cantidad inicial de moles que se cargan al sistema, la cantidad final de moles que quedaron en el sistema, y eso nos queda como un criterio para que yo pueda establecer aquí un procedimiento por tanteos en el que voy a partir de este punto de aquí, que va a ser la XF, y
voy a establecer una XW tal que el área bajo la curva, ¿sí?, sea igual al logaritmo natural de f en W. Ese sería el procedimiento. Y es un procedimiento que usted, pues es la evaluación de la integral, pues es el método caballito de batalla, que es el del método de Simpson, ¿sí?, que ya hemos analizado en el curso anterior, y aquí lo volvemos a utilizar. ¿Está claro? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien. Entonces, finalmente, una vez que tienen esto, para conocer la composición del destilado, aquí vean, noten ustedes que estamos planteando una Y de promedio, por lo que comentaba. Aquí hay un goteo continuo del producto que se está condensando, y esa concentración aquí está cambiando en el tiempo. Y por lo tanto, al final, pues vas a tener una concentración promedio, que es la que se evalúa a partir del balance global. El balance de las moles de A. O sea, F por XF sería las moles de A en alimentación, las moles de A en el destilado y las moles de A que quedan residuales. Entonces, les decía, esta ecuación de Rayleigh se utiliza para calcular F, o sea, la cantidad que se alimenta, la cantidad que queda, la composición XF o la composición XW, cuando se conocen tres de estos parámetros, ¿sí? Entonces, a partir de esto, insisto, la solución gráfica es la que tendríamos aquí representada. Entonces, para el caso que nos ocupa de lo que estamos manejando, por ejemplo, una condensación diferencial, en la que estamos relacionando ahora el logaritmo natural con respecto a la cantidad destilada, que es la otra forma de ver el problema. Noten aquí que entonces, en lugar de tener la Y con asterisco, sería la X con asterisco, porque estamos ahora en la operación contraria, ¿no? Acá era evaporación y acá estamos hablando de condensación. Ahora, si recordamos la definición de volatilidad relativa, que era alfa igual a Y por 1 menos X entre X por 1 menos Y. O sea, acuérdense que estamos aquí, la volatilidad relativa nos da una idea de cómo se está redistribuyendo el producto en las dos fases, ¿sí? Despejando Y, tendríamos esto que está aquí, Y igual a alfa X entre 1 menos X más alfa X. Y donde la alfa y J se podría visualizar como la relación de las presiones de vapor. Todo esto ya lo vimos, ya están ustedes familiarizados con él. Tomando en cuenta esto, podemos sustituir en la expresión de la integral, en esta que está aquí, en lugar de tener la Y con asteriscos, sustituimos este valor. Alfa X entre 1 menos X más AX, que es lo que aquí resolvemos esta integral y llegamos a esta expresión. Que esta expresión es la que nos permite relacionar la composición del componente en la alimentación con la composición del componente, el más volátil, en el fondo, en los residuos, asociándolo con la alfa, que es la volatilidad relativa, y el logaritmo de la carga de moles iniciales por 1 menos XF, entonces serían las moles correspondientes al otro componente que se condensó, entre W por 1 menos XW, la cantidad del componente A, del componente B que queda en el fondo, en el residuo. Y esta es la expresión que normalmente se utiliza en el sistema binario, que sirve de base para los sistemas multicomponentes. ¿Qué planteamos en el caso de los sistemas multicomponentes? Para los sistemas multicomponentes, la ecuación 946 del Treiber, que es esta que está aquí, se puede escribir para cualquier par de componentes.
comúnmente se escoge un componente para establecer las volatilidades relativas. Es exactamente el mismo procedimiento que hacíamos cuando manejábamos la temperatura de punto burbuja, la temperatura de punto de rocío. ¿Sí? Entonces, y lo que hicimos también en el caso del flash, de la destilación instantánea. Toda la ecuación se escribe una vez para cada uno de los componentes que se están considerando en la mezcla multicomponente. Por ejemplo, para la sustancia J, con volatilidad relativa basada en la sustancia B, me quedaría esta expresión que está aquí, la 946, me quedaría de esta forma. Que está aquí. ¿Ok? Noten que aquí ya puse la X con relación a B, que es la sustancia que estoy yo manejando como referencia. Y la alfa JB, J va a ser el componente A, el componente B, el componente C, lo que sea. Pero, o sea, el componente B, ahorita vamos a ver un ejemplo, es una cantidad que normalmente se fija y se calcula las otras composiciones de los componentes del sistema multicomponentes. Y el criterio es que la sumatoria de las XW sea igual a 1. Eso sería, digamos, el procedimiento que se seguiría para el sistema multicomponentes. Entonces, donde XJF es la fracción mol de J en la carga y XJW la que está en el líquido residual. ¿Sí? Si quieren, apúntenla, por favor, porque ahorita la vamos a utilizar. ¿Alguna duda de esto? Yo les sugiero que hagan este ejercicio. Hagan el ejercicio, vean tablas para que vean cómo integramos y que se llegue a esta expresión de aquí. Eso les ayuda mucho a visualizar el problema. Ya que terminen de copiarla, me dicen, por favor, para ver los ejemplos. ¿Me lo prestas? No, por eso no. ¿Me lo prestas rápido? Solo le puedes rápido cuando sí. Gracias. Y vamos a ver el ejemplo 9.6, que es un sistema binario, y luego después vamos a ver los ejemplos multicomponentes. Déjeme ir buscándolo. ¿Ya copiaron? Todavía no, profesor. Es que la movió. A ver, perdón. Bueno, voy a poner los dos, ¿no? Aquí. Gracias. De nada. ¿Ya?
Bueno, Ya, profesor. ok. Entonces, vuelvo a recapitular. En el caso de un sistema binario, esta sería la ecuación directamente para calcular ya sea la cantidad que se carga, la cantidad residual o las composiciones tanto del destilado como del líquido residual. Y la ecuación que nos permite hacer este cálculo es la ecuación de Rayleigh. Y como lo dice aquí el planteamiento, ya sea conociendo cualquiera de estas 3 de 4 variables, se puede resolver el problema. Y dada la relación de Y con X en la integral, la solución en este contexto es una solución gráfica, una solución numérica, si lo quieren ver así. Entonces, esta expresión se puede calcular generando una tabla donde fijamos los valores de X, de XW, y calculamos los valores correspondientes a la Y. Ahorita vamos a ver cómo se plantea. De tal suerte que se juega con esto, vamos a decirlo como tal. Esta es un límite que se mueve porque no sabemos cuánto es la cantidad de XW, pensando en que lo que estamos buscando aquí es la XW, conociendo que es lo que normalmente la composición de la mezcla inicial. Entonces, jugamos con este intervalo hasta que satisfaga el valor de la integral del área, satisfaga el valor del logaritmo natural de f en w. Una vez que tienen la XW y conocen la XF, pues pueden conocer la composición del destilado que se condensó. ¿Ok? Y lo mismo haría en el caso de la condensación diferencial, que es la operación contraria. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que generar lo mismo, sería una solución gráfica, donde lo que tendríamos serían los valores de Y y estaríamos jugando con los valores para obtener la X correspondiente. Una opción alterna a esta solución gráfica, una solución alterna a este procedimiento sería el cálculo de la volatilidad relativa. Conociendo la volatilidad relativa, que esa la pueden ustedes calcular a partir de la relación de las presiones de vapor, ¿sí? Entonces pueden ustedes sustituirla en la integral y pueden obtener una forma numérica de la integral, un valor numérico de la integral, que es lo que tendríamos aquí. Esos serían los dos caminos que podríamos seguir para el cálculo que estuviéramos nosotros persiguiendo con la solución del problema. Vamos a ver el ejemplo 9.6, creo que esto puede ser más representativo de lo que estamos platicando. Entonces déjenme salirme de aquí. Lo voy a minimizar y me voy a ir ahora al ejemplo 9.6. Aquí lo tenemos. ¿Va? Aquí tenemos el problema. Tenemos este sistema heptano-octano, ya lo conocen ustedes, ya lo estuvimos analizando creo que fue el primer ejemplo que vimos. Y nos dicen que suponiendo, o sea, el líquido del ejemplo 9.4, 50% en mol de heptano y 50% en mol de octano de NES. Esto se somete a una destilación diferencial. Aquí lo tenemos. Está planteado aquí. ¿Ok? Y a presión atmosférica y se destila el 60% en mol de líquido. Ese 60% en mol de líquido es la cantidad de vapor que se está formando, que se formó. O sea, que abandonó el sistema, el líquido. Entonces, ¿qué tenemos? Una base de 100 moles, una composición de 0.5,
un destilado que corresponde a 60 moles que se evaporaron y un residuo que son 40 moles que no alcanzaron a evaporar para los alcances del análisis que estamos haciendo. Esto me permite conocer el logaritmo natural de F en W. El F en W son 100 entre 40 y esto es igual a 0.9163, el logaritmo natural de esta cantidad. Ahora yo voy a integrar XW, que es la composición del líquido residual que yo quiero conocer, a la composición inicial que está en la alimentación, por dx entre y con asterisco menos x. ¿Ok? Pero de los datos de equilibrio de los problemas 9.1 y 9.4, si ustedes los tienen ahí en la mano, revisen o recuerden que el alfa que vimos, la volatilidad es igual a 2.16. ¿Sí? Pueden verlo en sus apuntes. Nada más. Acuérdense, ¿es el problema 9.1 o el 9.4 que están complementados uno y el otro? ¿Me avisan? Y acuérdense que esta alfa resultó de promediar las alfas que estaban para cada par de valores de X y Y de la tabla que se generó a partir de las presiones de vapor. Es una solución ideal. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Entonces, este valor Y con asterisco es igual a esto. Entonces, ¿cómo procedemos para evaluar numéricamente esta expresión? Bueno, lo que procede es hacer esta tabla que le estoy comentando. Donde la X sabemos que vamos a partir de 50%. Entonces, estos valores que están aquí son valores arbitrarios. Si ustedes fijan esos valores. Punto 46, punto 42, punto 38, van de punto 04 es punto 04, punto 34, punto 32, punto 30, punto 20 y tantos, si quieren, y hasta 0. Bueno. Y con los valores de X que estamos aquí planteando y conociendo la volatilidad relativa, podemos conocer los valores correspondientes en equilibrio a estos valores que están aquí. ¿Sí? De punto 69, punto 64, 8, 68. A ver, calculen valores de esto, por favor. Aquí lo que pasa es que puse los valores ya directamente, pero se supone que están calculados a partir de esto. A ver. A ver, sería 2.16 por, voy a poner punto 42. 0.42. Y ahora se me trabó esta cosa. 2.16 por 0.42 entre, vamos a poner paréntesis, 1 más 1.6 o 1.16 por 0.42. Ahí está, ¿no? Sí. Y eso me da 0.061, que es este que está aquí. Aprox. Creo que esto fue la tabla. Como es un problema resuelto, lo copié directamente. Pero es el procedimiento, si lo vieron, ¿no? O sea, ustedes fijan los valores de X. Obvio que los valores de X van a tender a disminuir conforme avanza la destilación. Entonces ya tienen una orientación de qué valores van ustedes a proponer en su intervalo. Y calculan los valores de Y correspondientes a partir de una expresión similar a esta. Entonces tienen ustedes estos valores de aquí y obtienen las Y
que corresponden. Por ejemplo, en el caso de punto 34, a ver, déjenme poner aquí, ya me quedé con la duda. No la duda, sino más bien la curiosidad. Punto 34, que sería este caso de aquí. Vamos a ver cuánto da. De punto 52.3, más o menos, ahí está. Entonces, estos valores se generan, pues, insisto, a partir de esta expresión, fijando ustedes los valores de X. ¿Para dónde le van a parar? ¿Dónde le van a parar? Pues donde el área bajo la curva que van a generar ustedes satisfaga esta igualdad. Así de simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esta curva así rara que se genera, la generan estos valores de y con asterisco menos x elevado a la menos 1. Es al inverso, pues. Este es el inverso. Aquí te ponen el inverso y lo están graficando contra x. La ecuación de Simpson, acuérdense de ella, la vimos ya en el curso anterior, y los que no lo vimos, pues cualquier libro en el Felder viene, pero pueden apuntarla, apúntenla. El área bajo la curva que está aquí va a ser igual a B menos A entre 3 por N. B es el límite superior, que sería aquí punto 5, ¿sí? Y A es el que vamos a estar moviendo hasta que satisfaga este valor. El valor final de este intervalo es de punto 33. O sea, si ustedes evalúan el área bajo la curva considerando el rango entre punto 5 y punto 33, esta área les va a satisfacer el punto 9163. Entonces ustedes fijen, háganlo por favor, B menos A entre 3 por N. N es el número de intervalos. Acuérdense que en el método de Simpson el número de intervalos es par. Entonces aquí yo voy a generar, no sé, 4 intervalos, 6 intervalos, 8 intervalos. Y aquí la clave está en que hay que alternar el valor de Y0, 4, Y1, 2, Y2, 4, Y3, 2, Y4, etcétera, etcétera, hasta llegar a 4, Y menos 1 y el último valor de la Y. Esta función Y es esta que ustedes leen aquí. Por ejemplo, en el caso, déjenme, digo, esto ya lo deben ustedes manejar, ¿eh? ¿No? Aquí sería el valor correspondiente a la Y con este sería Y0. Acá pronto. ¿Sí? Entonces ustedes generan aquí 4 intervalos y la Y, vamos a ponerle la 6 o lo que no va a ser un número impar. No, es por ejemplo, si tienen cuatro intervalos, tendrían Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, ¿no? Al final. Pero estos son los valores, o sea, esto sobre la curva, leen a la izquierda los valores correspondientes a las Y. Entonces, insisto, aquí lo que tienen que respetar para el método es el método de Simpson. ¿Ok? Y en el método de Simpson les pide que el número de intervalos que ustedes van a fijar sea un número de intervalos par. 4, 6, 8, 10, lo que sea. Es evidente que en la medida en que los intervalos sean más pequeños, más exactitud van a obtener en el valor de la constante que están evaluando. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? Entonces, insisto, el valor del dato que ustedes tienen la clave es esto que está aquí. Aquí tenemos la cantidad de moles que se evaporaron, la cantidad de moles que están quedando residuos como líquido.
¿Sí? Eso les permite obtener esta parte de la expresión de Rayleigh, que es el logaritmo natural de f en w. Y entonces este 9.9163 es el criterio que ustedes tienen que satisfacer para evaluar la integral. Aquí la integral va a tener como variable básicamente la XW. Yo insisto, a partir de esta Y, con las X que ustedes están proporcionando, obtienen los valores de la Y correspondientes, lo grafican como Y con asterisco menos X, el inverso, contra X, ¿verdad? Y el área bajo la curva que les va a dar la solución del problema va a ser aquella que satisfaga este valor del punto 9163. Y un método para evaluar el área bajo la curva es el método de Simpson, que es vamos a decir, el más popular que hay. Hay otro, el método de trapecios, si no mal recuerdo, ahí el número de intervalos es impar. En fin, ahí ya es cuestión de lo que ustedes busquen para evaluar esta área bajo la curva. Entonces, una vez que conocen que coincide el área bajo la curva de valor numérico, aquí ustedes van a calcular y van a tener .916. ¿Sí? Entonces, ese valor que van a obtener ahí lo contrastan con este y el XW que dio ese valor del área es la respuesta. Una vez que tienen el valor de XW, se van a la fórmula que vimos en el caso de la composición promedio, esta que está aquí, de ahí despejan Y, esta Y la despejan de ahí, y es lo que ustedes utilizan para calcular la composición del destilado, que es una composición promedio por la característica del goteo continuo que están teniendo y que esa composición de las gotas que están cayendo es, ¿cómo se llama? Va cambiando con el tiempo. ¿Alguna duda? ¿No? No. Bueno. Vamos a salirnos de aquí. Voy a cerrar este problema. Y vamos a ver ahora el problema. El 9.6. Vamos a ver el ejemplo 9.7. Ejemplo 9.7. ¿Es este que está aquí? ¿Será? A ver. Ok. Aquí en este problema, lo que tenemos nosotros es un sistema multicomponente. Si se fijan, hablamos de un líquido que contiene 50% en mol de benceno, 25 de tolueno y 25 de ortogileno. Y se va a destilar diferencialmente a una atmósfera y se alcanza una evaporación del 32.5% de la carga. ¿Ok? Entonces, el balance es como de cajón sería que F moles iniciales de lo que se está evaporando y W es lo que tenemos como líquido residual. Tenemos para calcular alfa, volvemos otra vez a nuestro ejemplo donde se acuerdan que teníamos el benceno, el tolueno y el gileno. Aquí tenemos las respectivas presiones de vapor. Estas presiones de vapor ya vimos de dónde salen, ¿no? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Cuando vimos destilación diferencial, pues es el problema 9.5. Sí. Déjenme ver aquí, problema 9, ejemplo 9.5, vamos a ver.
Quiero que comparen. Sí, aquí está. ¿Se acuerdan? Es la misma mezcla, pero aquí está sujeta a una evaporación instantánea. Acuérdense que habíamos comentado todo el rollote que me aventé con relación a esto. No lo voy a repetir. Simplemente recurren a la tabla que viene en el Perry. Y aquí se acuerdan que hubo una diferencia con respecto a esta presión de vapor del benceno, que de acuerdo a esto salen 1283 contra 1370, que no sé dónde se la sacaron estas gentes, 550 contra 563 y 201 contra 200. Entonces los valores que yo tomé como referencia son estos que están aquí, y eso hizo que manejáramos una ligera diferencia, y eso generó que en la solución del ejemplo que viene en el libro tengan una WND de 2.0 y fracción, no me acuerdo, y en este caso encontramos que era 265 para satisfacer la sumatoria de las Y y las X. Si ustedes recuerdan, este problema lo vimos en la clase pasada, ¿de acuerdo? Entonces aquí teníamos que tener estas presiones de vapor. Conocemos las MJs, que son las K de distribución, de equilibrio. Estas que corresponden la composición inicial, y a partir de esta fórmula, como conocemos W en D, ¿sí? Perdón, lo tuvimos que suponer porque no sabíamos, aquí no nos dicen cuánto se evapora. Lo que estamos buscando es la cantidad de calor, de vapor y líquido que se obtiene al final, cosa lo que se evaporó. Entonces este procedimiento pasó por poner los valores de W en D. Con los valores de W en D se calculan estas cantidades que se conocen, y hasta que se satisfaga esto, estos valores de W en D se van variando para arriba o para abajo hasta que satisfaga la YD. Y una vez con la YD se puede calcular la XW correspondiente. ¿Sí? Y ese fue el problema que vimos en la clase pasada. La respuesta al problema es que W en D es 2.65, de donde sacamos que la D es 27 y W es 72.6, con las composiciones de las mezclas líquida y vapor correspondientes. Aquí está. Bueno, ese es el problema que ya vimos del mismo ejemplo. Vamos a ver ahora la destilación. Déjenme salirme de aquí. La destilación diferencial. Es el mismo ejemplo, si se fijan, o sea, el mismo sistema: benceno, tolueno, ortogileno, y en lugar de hacer una destilación flash, vamos a hacer una destilación diferencial. ¿Sí? En este caso, nos están diciendo que se alcanzó una evaporación del 32.5% del mol de la carga. ¿Sí? Entonces, del problema que ya analizábamos, encontrábamos que las presiones de vapor son estas, por lo tanto tengo la alfa igual a esto, y esta es la composición inicial del líquido que va a sujetarse al calentamiento. La fórmula que se aplica al caso de sistemas multicomponentes es la que está aquí abajo. Es esta que está aquí. Perdón. O sea, esta que está aquí, pero que ya se extrapola a los J componentes, ¿verdad? Tomando como referencia un componente B. Pues ya vemos cómo proceder. Pero esta es la expresión que se aplica. ¿Ok? Entonces ya teniendo eso, vemos esta situación. J va a ser A y C, y B es el coeficiente de referencia. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es plantear o suponer un valor para X, BW. Si se fijan, y hagan el ejercicio, por favor. Esta es la expresión. Y van a sustituir los valores que están aquí en esta expresión para generar dos ecuaciones. Una para A y otra para C. Entonces, este sería XAF, XAW y XBF, que es un valor que ustedes fijan, y XBW.
¿Ok? Y para C sería FXCF, XCW y las XB, F y W que se conocen también. Y las alfa JB, esas alfa JB van a ser las relaciones que están manejándose. Por ejemplo, para la alfa JB tenemos como referencia 2.785 y para la alfa C correspondiente a CB sería 0.357. ¿Sí? Son los valores que corresponden a la relación de C10 que es esta, entre C11 que corresponde a este valor. O sea, acuérdense que esto sería, es más, déjenme ponerlo esto sería JB. Faltó poner ahí eso. Bueno, ya me hizo aquí. Esto de aquí es, no es, déjenme ponerlo. Chihuahua. Déjenme ponerlo en calibre. No me deja, así ya está. Es J es A entre el de B y J es C entre B. Eso es la referencia. ¿Estamos? Y noten que esto es 1. Es como procedíamos con los puntos de burbuja y de rocío. Entonces, con esto sustituimos en esta expresión que está aquí. Logaritmo de 100 por 0.5 entre 67.5 por XAW igual a 2.2785, que es el alfa JB, por el logaritmo de 100 por 0.25 entre 67 por XBW. XBF es un valor que ustedes conocen, que es la cantidad de, o sea, el componente B que estamos analizando es, déjenme ponerlo aquí, el tolueno, ¿no? Es el componente B que estamos viendo. Entonces, está en 25%, entonces aquí es un valor 0.25, que es lo que está poniendo aquí, y 67 es el 67 del W por XBW. Esta es la expresión que me permitiría calcular la XA. Y esta es la expresión que me correspondería para calcular XC. Si yo supongo, o sea, haciendo yo las multiplicaciones y divisiones que se pueden, me queda el logaritmo de 0.74074 entre X a W, que es la incógnita, 2.2785, el logaritmo de 0.37037 entre X y W. Y haciendo la misma con C, me queda esto que está aquí. Entonces, tengo estas dos ecuaciones, pero tengo aquí el planteamiento, o sea, esta ecuación son dos incógnitos y una ecuación. Entonces, para resolver X a W, necesito proponer un valor de XBW. A ver, háganlo. Llegan a estos datos. La idea es que ustedes sustituyan los valores aquí, vayan viendo, vayan fijándose qué número tienen nuestros parámetros para que ustedes puedan hacer los cálculos correspondientes. O sea, generen estas dos ecuaciones que están aquí a partir de sustituir los valores que estamos aquí planteando en la tabla.
Me avisan. Aquí un caminito podría ser que ustedes fijaran este valor y luego a la hora de hacer estas expresiones que están aquí, perdón, estas son las expresiones base para calcular la XAW, la XB es un valor que, si se fijan, es un valor que ustedes fijaron, y la XC sería el otro cálculo. Y si ustedes cambian los valores de XBW, pues se les mueve esto y se mueve esto. Entonces ya pueden jugar con los valores. Si ligan, pues, las casillas. Aprovechar la herramienta del Excel. ¿Ya terminaron? De paso, ya una vez que tengan esta expresión, liguen este valor, despejen la XW correspondiente a B, perdón, a A y correspondiente a C. Este valor, insisto, es un valor que ustedes supusieron, que ustedes fijaron. Entonces, despejando esta expresión que está aquí, esta es la expresión que hay que manejar para calcular la expresión correspondiente. Nacido en 1770, Ludwig van Beethoven. Escucharemos su concierto número 4, El Sol Mayor, para piano y orquesta, opus 58, de 1805, en sus 3 movimientos. Primero, allegro moderato, segundo, andante con moto, y tercero, rondó vivace. Interpretan Phil Fellner en el piano y la orquesta dirigida por Ken Dragano en el disco editado por el sello SM en el año 2010. ¿Está claro? ¿Alguien se atoró?
Voy a cambiar la otra a la C. F, X, C, coma, F, W, X, C, W, entre D. Están las dos ecuaciones. A ver, jóvenes, entonces fíjense ustedes, teniendo esto y ligando estas expresiones que están aquí, si yo le muevo acá y le pongo punto 30, nada más para una demostración, me quedaría entonces que se me van a mover estas columnas. ¿Sí? Si se fijan, ya para 30%, y además sirve como un indicador
más que nada la intención de hacer este ejercicio, que es muy sensible, el cálculo. Fíjense cómo pasé de punto 28 a punto 3, y esto ya inmediatamente se me subió arriba de 1, y esto se alejó bastante de 1. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es que hay que tener cuidado con los valores que vamos a poner punto 29. Ya me voy aproximando, 105, punto 88, punto 28. Voy a irme para abajo, punto 25, por ejemplo. Caso de punto 25, ahora la que se sube es la Y y la que se aleja es la X, las sumatorias correspondientes. Entonces, esto ya hacemos un poquito el ejercicio y la verdad que ya queda mucho más cómodo para hacer el tanteo. Entonces, punto 28, que sí coincide con lo que está resuelto en el libro, de punto 28 y fracción, nos va a quedar esto como respuesta, ¿no? Punto 28 y satisface que esto aproximadamente es 1, y esto, pues aquí queda un poquito más alejado, podría ser punto 99, pues, pero no queda tan. A lo mejor si juego aquí con 28.5, 28, voy a poner 28.2, subo acá, pero si se fijan ya me empezó a alejar de acá. Entonces, como que es muy sensible este negocio. Nada más tener cuidado con eso. Pero es obvio que la herramienta es de mucha ayuda. Aquí, por ejemplo, punto 28.1 ya me queda más de 60, 1.011 y punto 90, ¿no? Se alejó. Entonces, dejamos en punto 28. Ahí. Entonces, vean, liguen esto de acá, estas ecuaciones pues están ligadas con estos X, ¿no? De ahí sale la K21, que sería esta, y en el otro caso sería la K3, 23. Y este valor de aquí, pues depende de este valor que está aquí, que hemos estado manejando. Y la K22, o sea, si este valor lo cambio, cambia aquí también y afecta. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? El fijar el componente es arbitrario. ¿Perdón? Por ejemplo, Sí, cuando fijamos este nosotros, componente sí es arbitrario. Pero tienes tu candado, ¿no? Si no, la arbitrariedad termina en el momento en que esto no satisface. O la arbitrariedad termina en el momento en que al satisfacer esto se vuelve respuesta. Como en el caso anterior de la integral bajo la curva, pues tienes tus valores ahí hasta que se coincide el área bajo la curva con el valor del logaritmo natural. gracias. ¿Sí? Ahora, díganme cómo son las composiciones que tenemos aquí con las del flash, comparándolas. En el caso del flash, que fue, ¿cuál? ¿El 9.6? Sí, ¿no? No, 9.5 creo. Perdón. No, esto no. 9.5. Esto lo eliminamos. 9.6, 9.5, sí, aquí está. Vean las composiciones finales. Pero aquí estamos venciendo tolueno y tiene gileno. No, aquí es un sistema binario. No se compara. Pero sí podrían ustedes hacer el análisis considerando el sistema. No, tienen los 3 componentes aquí. A ver, espera, no he dicho nada. Aquí están, punto, aquí está, esta es la respuesta, ¿no?
para el caso que nos ocupa, es que estaba viendo el otro. Déjenme, voy a copiar esto. Y nos vamos ahora al otro problema que está acá y voy a ponerlo aquí a la derecha. Voy a pegar valores. Fíjense, estamos hablando de que esto es el flash, esta es destilación. Voy a poner por nada por la comodidad de... Destilación. Flash. Noten que estamos hablando, aquí esto de aquí es Y y esto de acá es X. Entonces, la Y va a ser 0.71 contra 0.72. 0.19 contra 0.18 y 0.07 contra 0.08. Entonces, noten que sí se favorece, aunque no sea mucho, la cantidad de componente más volátil en el caso de la destilación diferencial respecto a la destilación flash. ¿Sí? Ahora, en el caso de flash, pues queda más concentrado el líquido residual del componente más volátil, 0.42 contra 0.39. En el caso del componente, bueno, de volatilidad intermedia, queda 26 contra 28 y este es el 31 contra 33. ¿Ok? Entonces esto pues, nos da cierta relación de diferencia a la hora de estar haciendo una destilación de un tipo con respecto a la otra. ¿Sí? Aquí estamos, estos son el mismo sistema partiendo de 50% de benceno, 25 de tolueno y 25 de ortogileno. Y vean ustedes las diferencias entre las composiciones, aunque sean pequeñas, pero unas con respecto a la otra. O sea, la Y, esta Y que está aquí con esta de acá, y la otra del líquido residual, que sí hay cierto grado de diferencia pues, en las concentraciones. Y hay otros casos donde la diferencia entre una destilación flash y una destilación diferencial es mucho más notoria. Tiende a ser más eficiente la destilación diferencial que la destilación flash para el componente más volátil. ¿Sí? Algo que les inquiete, que les llame la atención. Este es el problema 9.5. Ok. Vamos a ver otro problema relacionado con esto. Me voy a salir de aquí. Problema, y el otro problema era de la teoría del problema 9.3. Este problema es de los problemas propuestos. Problema 9.3 está aquí. Aquí tienen un problema un poquito más completo, donde tienen el sistema que tiene esta composición: etano, propano, isobutano
N-butano e isopentano. La ventaja que tiene estos datos es que ustedes pueden calcular las MJs a partir del diagrama de Priest. ¿De acuerdo? Y nos dicen que se encuentra este sistema se encuentra a una presión absoluta de 10 bars, ¿sí? Donde 1.01325 bares y 760 milímetros de mercurio. Estamos hablando de 10 atmósferas. O sea, esto a su vez es una atmósfera. Y nos dicen que utilicemos el coeficiente de distribución, el MJ, en el equilibrio a partir de la ecuación del nomograma de Priester. O sea, este diagrama ustedes lo tienen. En las N culebritas que ven ahí entre la temperatura y la presión del diagrama de Priester, vienen estos componentes. Entonces, nos piden calcular para esta mezcla el punto de burbuja. Cuando tenemos punto de burbuja, entonces estamos suponiendo que esta composición es en fase líquida. Cuando nos piden calcular el punto de rocío, suponemos a su vez que esta composición es más bien vapor para obtener sus valores correspondientes. Luego nos dicen que esta mezcla se hace una evaporación instantánea para obtener un 40% en mol de la alimentación. O sea, el 40% en mol de la alimentación se vuelve vapor, ¿no? Entonces D sería 40 moles, partiendo de una base de 100 moles, ¿sí? Y la destilación y bueno, nos piden calcular la composición de los productos. Y finalmente tenemos una destilación diferencial en la que nos están diciendo ya, ¿se acuerdan que XB lo estábamos fijando? Bueno, aquí ya no lo fijan. Nos dicen, la destilación diferencial produce un residuo que contiene 0.8% de N-butano. N-butano sería el componente que podríamos tomar como referencia. ¿Está claro? Entonces, este es el problema que hay que resolver. O sea, aquí tienen el problema A. Si quieren apunten, 55 grados centígrados sería la temperatura de punto de burbuja. 65 por 65 grados la temperatura de punto de rocío, haciendo estas suposiciones que les estoy comentando. Aquí tendríamos la base para el cálculo de las composiciones considerando la destilación instantánea. Y esto sería la composición en el contexto de una destilación diferencial. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, la diferencia entre los componentes que se obtienen en forma diferencial con respecto al flash ya es mucho más notoria. Por ejemplo, para el C3, la respuesta en el diferencial es de 0.34 contra 0.17. Perdón, contra 0.35. O sea, aquí tenemos esto, 0.45 contra 0.8, el destilado, 0.45. Y acá tendríamos 0.45, más o menos parecido. La Y34 contra Y35. En este caso, la I4, la Y19 contra 0.18. Luego para el N4, 0.45 contra 0.45. Básicamente, ¿no? Este sí queda aquí mucho más pequeño que el que tienes acá. En fin, eso sería, digamos, el camino. Entonces, el ejercicio que quedaría para la clase del miércoles es resolver el problema 9.3. ¿Ok? Entonces, esa es la
El problema lo vamos a discutir la clase que entra, este problema. Entonces sí me gustaría, ya les doy los tips de las temperaturas de burbuja y de temperatura de punto de rocío para que no le anden batallando. Pueden jugar, a lo mejor pueden afinar el cálculo y pueden encontrar aquí 56, 54 y este 67, una cosa. No me extrañaría, aunque aquí realmente el criterio satisface bastante bien. La Y es 1 prácticamente, aquí igual. Y acá los valores de los inversos, del inverso en el caso del burbujas, 1,56 contra 1,53. Y en el otro caso, para el caso del punto de rocío, el punto 79 contra punto 77. O sea que no está tan mal la aproximación. Entonces aquí tienen esto, los valores. Me interesa que planteen esto ustedes como procedimiento de cálculo. Aquí la ventaja que tienen es que no tienen que estar suponiendo valores de W en D. Este valor lo conocen del balance directamente, conociendo la composición del destilado, digo la cantidad de destilado, y por diferencia conocen la densidad, la cantidad de fondos, sería 60 entre 40, ¿no? Entonces, aquí ya nada más aplicar la fórmula para encontrar estos valores correspondientes, para lo cual es necesario, como tenemos la MJ, es importante que consideren la temperatura. Ese es el parámetro que proponen, que van a suponer. Esto, por lo que hemos estado analizando en el caso de la destilación flash, o bien suponemos valores de W en D para temperatura fija, o para W en D dado, tenemos que tener una idea de cuál es la temperatura a la que está el separador. Creo que es lógico, si lo meditan, lo van a encontrar le van a encontrar lógica a esta situación. Comentarios, jóvenes. No, están muy callados hoy. Tuvieron un fin de semana muy agitado. ¿Qué onda? Este problema 9.5, este ya lo vimos. Aquí ya demostramos la diferencia. Sí les mandé este archivo, ¿no? Entonces, se conoce. Entonces, bueno. Bueno, la clase que entra, vamos a plantear, voy a salirme. La clase que entra vamos a revisar este problema. La clase la empezamos revisando este problema. Y vamos a continuar la siguiente, inmediatamente durante la clase. Ya me salí de la pantalla, pero necesito compartirla. Para nada más enfatizar lo siguiente. Ok, me salgo de acá y nos vamos a la teoría. Y rápidamente de la destilación. Ok, esto es lo que acabo de ver. La destilación fraccionaria. Esta destilación fraccionaria, como digo, es digamos, la clave de todo el tema de destilación. Nos vamos a concentrar básicamente en la destilación binaria. No nos vamos a meter en el sistema multicomponentes porque es muchísimo más complejo. Pero los criterios y los planteamientos que se manejan son muy, ¿cómo les diré? Muy similares a lo que hemos estado analizando de sistemas multicomponentes, tanto en el caso de la destilación instantánea como en el caso de la destilación diferencial. Entonces, nos vamos a concentrar más en la parte, ¿cómo se llama? Teórica de un destilador fraccionado.
en el que las partes principales son las que están aquí. Este es un libro, este es un dibujo que viene directamente ahí en el Traibar. Cualquier libro de ingeniería de procesos de destilación lo trae. Normalmente lo representan por una, vamos a llamarle una salchicha, ¿verdad? Donde tenemos un punto de alimentación al sistema. Déjenme, lo voy a agrandar esto. Un punto de alimentación al sistema. Entonces, en principio, las corrientes, aquí entra, y si entra puro líquido, a ver, la alimentación que se va a dar aquí a la columna puede tener los 5 estados, ¿sí? Termodinámicos, o sea, vapor sobrecalentado o sobresaturado, vapor saturado, pueden alimentar una mezcla vapor líquido, líquido saturado o líquido subenfriado. ¿Sí? Son las 5 posibilidades que son las que está manejándose aquí. Pensando que alimentemos líquido saturado. Este líquido saturado lo que va a pasar es que va a entrar aquí, va a caer por gravedad y va a bajar a la parte inferior donde al salirse de digamos, de lo que es digamos, la parte principal del equipo, entra un hervidor donde hay un grado de evaporación y este vapor ya se regresa y va ascendiendo a través de la columna hasta salir por la parte superior. ¿Sí? Entonces, el punto de alimentación, podríamos decir, es el parteaguas, donde la sección que está abajo del punto de alimentación se conoce como una zona de agotamiento y el punto que está por arriba, la sección que está por arriba de la zona de alimentación, del punto de alimentación, se conoce como la fracción de enriquecimiento. ¿Sí? O sea que aquí el vapor se va enriqueciendo con el componente más volátil y acá el líquido se va empobreciendo con del componente más volátil. Por eso se conoce como enriquecimiento o ¿cómo se llama? Empobrecimiento. Una condición en el manejo de la teoría relacionada con esto para establecer los balances es que las corrientes dentro de la columna, las corrientes de vapor y líquido se van a encontrar en sus puntos de saturación. Independientemente de la calidad de la corriente que alimentemos al destilador, independientemente, dentro de las columnas, tanto el vapor como el líquido, vamos a considerar que se encuentran en su estado de saturación. ¿Sí? El vapor saturado sale por la parte, lo que se conoce como el domo de la columna o la cabeza de la columna, y entra a un sistema que es un condensador. Este condensador puede operar como un condensador total, quiere decir que todo el vapor que entra aquí se condensa líquido, o puede ser un condensador parcial. Parte del vapor se condensa y parte queda como vapor. No vamos a regresar, por ejemplo, en el condensador parcial, no vamos a regresar vapor por aquí porque nos estaríamos haciendo los locos. Entonces metemos aquí vapor y lo que va a pasar es que se va a subir. Entonces, evidentemente, aquí tendríamos una cierta zona ¿cómo se llama? En el caso del condensador parcial, tendríamos ahí una zona que estaría relacionada. Aquí estaría el líquido, ¿no? Este sería el líquido que se está condensando. Y nosotros, ya la flecha realmente estaría por aquí. No estaría aquí. Entonces, el vapor lo estaríamos obteniendo como destilado. Y aquí podemos tener un condensador ya independiente del sistema para obtener el líquido destilado. Y acá regresamos el líquido en sus condiciones de saturación. Entonces, eso sí, aquí lo metemos, lo regresamos y empieza a caer. Aquí se mezcla este líquido con el vapor, con la alimentación que está entrando en cualquiera de sus 5 estados termodinámicos, y de esta manera se establece esta relación. ¿Ok?
Entonces, el condensador se comporta ya sea como un condensador total o puede ser un condensador parcial a lo largo de la columna. Bueno, entonces vamos a salirnos de aquí y vamos a ver. Y esta parte de abajo, insisto, llega el líquido, aquí sí llega el líquido, y este líquido saturado se pone en contacto con un calentador, con un calderín que genera el vapor. Y lo mismo acá, lo que normalmente sacamos como producto es un residuo en su fase líquida y parte del vapor que se formó se regresa a la columna. Y de esa forma se está recirculando el líquido saturado que viene del domo hacia la parte inferior de la columna y el vapor que sube de la parte inferior de la columna a la parte superior. ¿Sí? Y esto puede generar una especie de economía de proceso. ¿Esto qué quiere decir con esto? Bueno, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Yo puedo, en lugar de tener esta salida para acá, puedo tener una salida que viene así y viene hasta acá. ¿Sí? Y aquí voy a tener aquí voy a poner esto aquí. Eso sería, digamos, un intercambiador de calor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto ya no existiría, digamos. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, lo que me va a generar es que yo voy a abonar, digamos, a la economía del proceso. Es decir, este líquido que sale, perdón, este líquido que sale por la parte inferior, que viene saturado, pues trae un nivel energético importante. Entonces, en lugar de desperdiciarlo y aquí tener un enfriador para poder manejar ese líquido residual, entonces lo que se puede es aprovechar el contenido energético de esta corriente para precalentar o preacondicionar la alimentación al sistema y no meter una alimentación a condiciones ambientales, ¿verdad? Y generar aquí un cierto nivel de shock térmico. Entonces, es parte de una forma, por eso es que a veces van a ver diagramas de este tipo donde representan estas corrientes que están aquí. Entonces, es una parte que tiene que ver con lo que llamaríamos la economía del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estar analizando este par de semanas que estamos en la semana 4, 5 y parte de la 6, y ahí en la 6 haré el primer parcial, como ya les había dicho, o al final de la quinta, para empezar a ver los otros dos temas que tenemos, que es el de enfriamiento de agua y el de secado. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es un adelanto. Esto seguramente el próximo miércoles, como ustedes van a hacer la tarea y van a traer ya resuelto el problema 9.3. Entonces ya con los tips que les acabo de dar, entonces vamos a poder, ¿cómo se llama? Avanzar rápido y el resto de la clase del miércoles vamos ya a entrar de lleno a esta parte de la torre de destilación. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Está claro? Bueno. Entonces, voy a mandarle el video y le voy a pedir a su compañero Néstor que lo suba al Drive para que lo puedan ustedes consultar, ¿no? Sí, Néstor, ahí estás, ¿todavía? Sí, profesor. Entonces tú lo subes, ¿no? Sí, al YouTube. Al YouTube, ahí lo subes y ahí ya lo para que lo consulten, los que quieran. Ahorita que se acabe de grabar, se los mando. Bueno, y estén pendientes para la siguiente clase y hagan el problema 9.3, que viene al final del capítulo 9. ¿Ok?
Bueno, por mí es todo. Por el día Hasta de hoy. luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye, se cuidan.